Les doy la bienvenida. Mi nombre es Denise Espinosa, soy parte del equipo de comunicaciones de la Fundación Teatro Mil. Les quiero dar la bienvenida a este conversatorio que se titula Propuesta Constitucional, Personas Mayores y Acceso a la Cultura y las Artes, que hemos organizado junto al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile como parte del programa Al Teatro. Este proyecto es presentado por la Fundación Teatro Mil en asociación con Sura Asset Management y tiene como objetivo contribuir a la visibilización de las personas mayores y potenciar el envejecimiento activo a través de distintas actividades vinculadas a las artes escénicas, como talleres, funciones de obras teatrales virtuales y presenciales y conversatorios como el que hoy nos convoca. Les cuento que en la Fundación estamos muy contentos de la recepción que ha tenido el programa Al Teatro y su quinta versión. Y quiero saludar primero a Manuel Díaz, que es coordinador de Al Teatro, quien nos va a contar un poco cómo ha sido esta quinta versión hasta ahora. Hola Manuel. Hola Denise, gracias por la presentación. Yo quiero agradecerles a las personas que están hoy conectadas, interesadas en este conversatorio, agradecerles también a los panelistas que también se interesaron en abrir este espacio de reflexión. Como les contaba Denise, este es un programa que comenzó el año 2018, esta es nuestra quinta versión que tiene como propósito principal contribuir a la visibilización de las personas mayores y potenciar el envejecimiento activo a través de distintas actividades vinculadas a las artes escénicas. Estamos a puertas de unas votaciones súper importantes para nuestro país y quisimos generar este espacio de conversación, principalmente como un espacio en el que podamos interactuar, que sea informativo. Creo que lo más importante en este contexto es poder ejercer el voto de manera consciente e informada. Así que bueno, agradecerles también la oportunidad que nos permiten con este conversatorio. Ujú. Eso, gracias Denise. Sí, bueno, les contamos que esta quinta versión del teatro comenzó el pasado 2 de agosto con el primer taller Encuentros en Movimiento. Tuvimos una primera función digital teatral de la obra Aliento con Delfina Guzmán, quien también participó de una conversación postfunción. Y mañana, 25 de agosto, comienza el segundo taller del teatro que se llama Escritura Biográfica y que va a estar impartida por el dramaturgo y guionista Ronald Hein. Así que todavía están abiertas las inscripciones. Quien quiera inscribirse en las actividades de Al Teatro puede acceder en teatromil.cl. Como decía Manuel, como ustedes saben, el próximo 4 de septiembre se va a llevar a cabo el plebiscito que cierra un ciclo muy importante que hemos estado viviendo como país y también como ciudadanos y ciudadanas. Por varios meses hemos sido testigos como un grupo de 154 convencionales constituyentes elegidos democráticamente han estado redactando un borrador de una nueva constitución que va a reemplazar a la constitución instaurada durante la dictadura de Pinochet en 1980. Y bueno, nos toca a nosotros y nosotras y nosotros decidir si este borrador se aprueba o se rechaza. Y bueno, como fundación nos parece muy importante poder entregarles información sobre este texto para que podamos votar de forma consciente e informada. Este conversatorio está específicamente enfocado en el tema de las personas mayores, de sus derechos, como están consagrados en esta nueva constitución, y del derecho al acceso a la cultura y las artes. Quiero saludar a Felipe Abbott, uno de nuestros panelistas, quien es académico del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho y director subrogante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hola, Felipe. También nos acompaña hoy día Alejandra Cantor, quien es licenciada en Derecho y gestora cultural. Ha sido coordinadora artística del Teatro Municipal de Santiago, vicepresidenta de la Fundación Puerto de Ideas, directora de la Fundación de Orquestas Juveniles de Chile y miembro del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola Alejandra, muchas gracias por estar acá. Y Ignacio Churra, quien es actor, director teatral y docente, y fue integrante de la Convención Constitucional en representación del Distrito 14 de la región metropolitana, instancia en la que tuvo el rol de coordinador de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio.
Muchas gracias por estar acá, muy bienvenidos. En honor al tiempo, quiero dar la palabra a Felipe Abot, que nos va a introducir un poco sobre el tema de este conversatorio. Adelante, Felipe. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, según el uso horario, teniendo en cuenta la virtualidad y la ubicuidad de toda la asistencia, quién sabe desde dónde estén conectadas, conectados, así es que muchas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por la invitación a Teatro 1000, nuevamente por pedirnos nuestra ayuda y nosotros encantados de participar en esta instancia. Y muchísimas gracias por acompañarme también a los demás panelistas a compartir algunas ideas esta tarde. Yo creo que el concepto de cultura podría decirse que es probablemente en el mundo de las ciencias sociales y las humanidades uno de los más porosos y de contornos más difíciles de definir, y de algún modo representa justamente su característica esencial. Es como la fuerza en el ideario y en el imaginario de la Guerra de las Galaxias. Es aquello que está en todas partes y que todo lo une, como lo describía Obi-Wan Kenobi en una conversación ya clásica con su discípulo, a quien acababa de conocer en ese momento, Luke Skywalker. La cultura todo lo une y está en todas partes, está en la esencia de las cosas y de las personas, vibra al interior de todos nosotros. Si es que uno quisiera construir un concepto de cultura, es cualquier expresión o manifestación humana. Entonces, eso implica imaginar desde una catedral, ¿cierto? Que no es solo una obra arquitectónica, sino que también simbólica, hasta, por supuesto, un plato de lentejas. Iba a decir porotos, pero si decía porotos iba a ser un lugar común porque inmediatamente íbamos a entrar en esa disquisición un poco miserable de la alta cultura y la cultura popular o vernácula, por ejemplo, y la referencia a las lentejas es justamente por el hecho de que la cultura, al estar en presencia de todo y de todas y de todos, está presente en las cosas físicas y en la manipulación e interpretación de las cosas físicas. Fíjense que los alimentos constituyen no solo una presencia de una cultura, sino también un elemento que ha sido vehiculizado y ha colonizado territorios. Y luego a su vez el alimento, la forma como se cocina y la forma como se consume, representa también elemento cultural. Las lentejas están presentes en el Antiguo Testamento y constituyeron la moneda de cambio de la primogenitura que le dio control a Jacob por sobre su hermano Esaú. Las lentejas están en la cultura griega tradicional desde el momento en que Diógenes saca en cara a los filósofos cortesanos su servilismo, cuando le enrostran que él vive sentado en el suelo comiendo lentejas, cuando podría estar en la corte del rey viviendo bien, adulándoles, y él les dice que él no aprendió a adular al rey, pero sí aprendió a comer lentejas, y por eso es que él no necesita adular al rey. Bueno, la cultura también es un elemento constituyente de una representación, expresión del espíritu y del intelecto humano, cuál es la norma jurídica. Y nosotros estamos en este momento en un enorme trance complejo, riquísimo, de discusión sobre un texto constitucional que está precisamente a la base de todo ordenamiento, que se denomina Constitución. Y nos hemos tenido incluso que familiarizar casi sobre la marcha, rápida y apresuradamente, ¿cierto?, sobre algunos elementos, las características que en términos generales tienen estos textos, ¿cierto? Nos hemos familiarizado prontamente, más o menos profundamente, de lo que nos
Ha sido un itinerario trazado de debate, discusión y resolución de este debate, en el cual estamos a puertas, por así decirlo, de uno de los portales de salida, porque esta es una carrera que tiene muchas etapas, y yo quiero solamente, como les advertía ya de antemano a mis contertulias y contertulios, quiero poner sobre la mesa algunos elementos, para que los recojan si quieren, y reflexionemos sobre ello. ¿Qué relación pudiera haber entre cultura y derechos humanos, por una parte, ¿cierto? Y luego, ¿qué relación tenemos nosotros con esta relación entre cultura y derechos humanos en tanto ciudadanos? Como decía, curiosamente, el concepto cultura, en tanto muy poroso y difícil de definir, hace al mismo tiempo que sea fácil de vincular con los derechos humanos, porque comulgan de la misma característica, su carácter esencialmente humano. Uno y otro está presente en todas partes. Parafraseándome a mí mismo de lo que he dicho hace unos minutos atrás, los derechos humanos son también la fuerza. Cuando nosotros digamos de ahora en adelante que la fuerza te acompañe, pensemos en que los derechos humanos te acompañen, en tanto eres titular y debes de poder ejercerlos libremente e incondicionalmente en cualquier parte. De hecho, los derechos humanos son entonces como la fuerza. Fíjense entonces que lo que yo quiero hacer es entonces crear una suerte de relación simbiótica entre derechos humanos y cultura. Hay lo que se denomina el derecho a la cultura, que se ha institucionalizado como un subgénero, una parte, un área de interés de los derechos humanos. Hay lo que se denominan derechos culturales. Hay también lo que se denomina cultura de derechos humanos. Y yo, para tratar de, sintética y brevemente, dar cuenta de cómo todos estos no son más que puntos de contacto en un círculo que se cierra virtuosamente, es que quiero llamar la atención respecto de una idea. Tradicionalmente la historia de los derechos humanos se cifra por allá, ¿cierto?, por el último tercio del siglo XVIII, con las denominadas Revolución Americana y Revolución Francesa, por ejemplo. Aunque una serie de reflexiones relacionadas con esos hechos históricos y sobre todo con la manifestación y concreción de derechos de las personas, ya habían habido reflexiones previas. Cuando se discute en la Revolución Americana, que dio origen a la independencia de los Estados Unidos, y cuando se discute en la Revolución Francesa la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo, en uno y en otro caso, curiosamente, si uno lee esos textos, debería llamar la atención importante por antonomasia, la vida, la libertad, por ejemplo. Están en lugares de cierta preeminencia algunos derechos que han, entre comillas, caído en el ranking. ¿Ah? El derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la opinión, el derecho a la reunión. No es que esos derechos hayan desaparecido en nuestros catálogos, y no es que esos derechos, por su lugar en el catálogo, gocen de algún tipo de jerarquía en estricto rigor y de preferencia. Yo solo quiero llamar la atención respecto de la visibilidad que en su momento se le dio a algunos derechos por el hecho de lo que significaba para los ciudadanos de aquel entonces un derecho en particular sensible y caro por lo desconocido y por lo peligroso que constituía su ejercicio. Los primeros debates en torno a los derechos se llevan a cabo en torno, por ejemplo, a las pugnas y a las luchas por la religión. Y por ende la libertad de conciencia y de pensamiento se reivindica como una de las primeras manifestaciones de la resistencia frente a la autoridad del soberano, esgrimiendo derechos individuales. Y fíjense cómo ese derecho de aquel entonces y hasta ahora, el derecho a pensar, el derecho a tener ideas y el derecho a manifestarme, a reunirme, a asociarme, es el punto de partida del proceso en el que nos encontramos ahora.
es el estallido social y el derecho a la protesta social, el derecho a la manifestación, el que da origen al arco narrativo que en su primer capítulo estaría cerrándose ahora. Fíjense entonces que, por ejemplo, el derecho a tener estas ideas, el derecho a profesar un culto, tener una adscripción o adherencia a determinada religión, es el punto de partida de cierta tradición de construcción y de debate en torno a los derechos humanos. Ahí está entonces, fíjense, la idea de casi identidad entre derechos humanos y cultura. Hay una cultura de derechos gracias a que hay, por ejemplo, la cultura de profesar una religión. Y las religiones son una manifestación cultural compleja que representa a su vez macroculturas. Hay religiones que se han expandido por continentes. Y en la discusión, por ejemplo, en su oportunidad del proceso de integración europea, al discutir acerca de la identidad europea, el elemento común definitorio de la identidad es la tradición, el canon cultural de la tradición judeo-cristiana occidental. Tradición judeo-cristiana occidental que a su vez viene de muy lejos, viene de primero Oriente Próximo, pero luego Lejano Oriente y probablemente cruzó el mundo para llegar al centro de Europa. De esas cuestiones y de otras estoy seguro que nos hablará don Ignacio al también comentarnos, acercarnos al debate en torno al trabajo de la convención y sobre todo al resultado, al texto que dio origen a ese debate en la convención. No solo del lugar que se le dio al concepto de cultura y al derecho o a la protección de los derechos culturales en el texto, sino que cómo nuestra cultura estuvo representada más o menos fielmente en esta heterogénea diversidad que representó los 154 convencionales constituyentes. Y de eso, y de cómo reconocemos y recogemos el valor de la cultura como un derecho también caro, un derecho querido, un derecho demandado, y lo digo demandado no en términos de mercado, por supuesto, sino de participación. Espero que también nos hable doña Alejandra. La idea de cultura, por último, yo la quiero dejar acá desde ya planteada en uno de los ejes transversales que tiene el texto. La interculturalidad y el pluralismo jurídico, por un lado, y espero que nos podamos referir de nuevo a ello más adelante, y en segundo término, precisamente, si me lo permiten, citando la carta de las religiosas descalzas carmelitas del convento de San José de Maipo, en el derecho a la libertad de culto y a la integración de cualquier persona de su espiritualidad como derecho, estableciendo un correlato ético entre la profesión de una religión y la integración en una cosmovisión, dando cuenta que, por ejemplo, el pluralismo jurídico y la interculturalidad suponen un desafío sentado sobre las bases de un diálogo cultural. Eso como punto de partida, espero que sea útil para seguir adelante con esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muchas gracias por tu intervención. Quería saludar antes de continuar con Ignacio a, a Carmen, nuestra directora de la Fundación Teatro Mil, que está conectada. Eh, y bueno, quería darle la palabra en honor al tiempo a Ignacio para que nos comente su experiencia como convencional constituyente. Y recordarles que después de las intervenciones de los panelistas va a haber una ronda de preguntas, de comentarios, así que desde ya están invitados a participar. Eso. Gracias, Ignacio. Adelante. Bien, muy buenas tardes. Un gusto escuchar al profesor Felipe Abbott haciendo esta primera aproximación, preámbulo. Yo me voy a tomar el tiempo porque quiero ser respetuoso del tiempo de los demás, en orden a que yo además tengo que irme a las 8 de la noche, tengo otra actividad, así que desde ya doy mi excusa si es que me escapo un minuto antes de cerrar todo.
Voy a intentar, por cierto, escuchar a la profesora Alejandra Cantor, a quien aprovecho de saludar, a Manuel, Denise, a Carmen y a toda la gente que nos está siguiendo, agradecerle a la Universidad de Chile, particularmente al Centro de Derechos Humanos, y por supuesto a la Fundación Teatro Amil, esta invitación. Yo voy a hacer una suerte de presentación, ¿no? A propósito de lo que podría entenderse como una hipótesis inicial, ¿no? Que es que esta propuesta de texto constitucional que la Convención le propone al país a ratificarse o no en el plebiscito del 4 de septiembre, se trata de una constitución cultural. Y quiero explicar entonces y desarrollar por qué creo que se trata de una constitución cultural. En primer lugar, referirme a un elemento de orden cuantitativo, que creo que da ciertas luces, que hay que darle contenido, por cierto, pero que da ciertas luces de cómo el debate político que ocurrió al interior de la Convención Constitucional, no solo entre los constituyentes, con las cientos y miles de audiencias públicas que recibimos, organizaciones, especialistas, comunidades, etcétera, el concepto de la cultura se volvió protagonista, ¿no? En el actual texto constitucional, la propuesta de texto constitucional, la palabra cultura en diferentes conjugaciones se menciona 59 veces. Y en la actual constitución, la del 80 y sus posteriores reformas en el 2005, para que no digan que decimos que solo la constitución del 80, se menciona 4 veces, ¿no? Particularmente en el marco de la protección que el incremento del patrimonio cultural de la nación. Tal como planteaba el profesor, el concepto de cultura es un concepto en permanente evolución, y si se quiere, un concepto incluso en disputa, ¿no? Sin embargo, creo que hay siempre que hacer una precisión, que no sobra, ¿no? Que es que, por cierto, la cultura no es única y exclusivamente las expresiones o las disciplinas artísticas, ¿no? Y ahí hay un elemento importante a distinguir, porque sucede mucho, ¿no? Que en el uso popular del concepto de cultura se asimilara, se homologara la idea de disciplina artística, la práctica disciplinar artística. Hay una definición de la Declaración de Friburgo del año 2007 sobre derechos culturales que a mí me gusta mucho y que la voy a usar para cultura, que dice que son los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo, ¿no? A mí esa idea de que la cultura explica en cierto sentido nuestra existencia, ¿no? Nuestra experiencia humana, individual y colectiva, es un concepto que a mí particularmente me hace mucho sentido. Ahora, el concepto de constitución cultural es un concepto que surge a inicios del siglo XX y ha tenido una representación a propósito como de 3 ámbitos, ¿no? En primer lugar, como un ámbito de la vida humana, como puede ser lo político, lo económico, lo social. Un segundo ámbito, que también el profesor lo mencionaba, que es la cultura como un derecho, ¿no? Lo que se han de llamar los derechos culturales. Y por último, la cultura como una función del Estado, ¿no? Entonces, yo quiero explicar desde diferentes aproximaciones por qué entonces considero, a propósito de esta hipótesis inicial, de que se trata de una constitución cultural. Hay un primer elemento que es el carácter del Estado. Esta constitución define de que el Estado de Chile es un Estado intercultural, y lo dice en el artículo 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Es decir, se reconoce en el carácter mismo del Estado que se trata de un Estado intercultural. ¿Y qué entendemos por ello? En el artículo 11, refiriéndose a la interculturalidad, se dice que es la promoción, o sea, se enmarca como la promoción y el reconocimiento
del diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país, con dignidad y respeto recíprocos, ¿no? Es decir, fija un marco en que supone que la interculturalidad contiene un tipo de relación que está dada por una relación de colaboración, de horizontalidad y por tanto no de subordinación, ¿no? Y esto se traduce en deberes para el Estado súper concretos. Por ejemplo, que el Estado debe, y cito la norma, garantizar los mecanismos institucionales y la promoción de políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y la comprensión de la diversidad étnica y cultural, superando las asimetrías existentes en el acceso, la distribución y el ejercicio del poder, así como en todos los ámbitos de la vida en sociedad, ¿no? Es decir, entendemos que este diálogo intercultural está mediado por relaciones de poder, y por lo tanto sugiere que el Estado debe ser capaz de, concepto que se usa mucho y a mí me gusta, ¿no? Que es remover los obstáculos para que estas brechas se vayan acortando. Ese es un primer elemento, ¿no? El carácter del Estado. Hay un segundo elemento que son los principios constitucionales. Se vuelve a reconocer a nivel de principio la interculturalidad, que como decía, apuntan a la interacción entre una o más culturas de un modo horizontal, sinérgico, colaborativo, pero también se reconoce como principio el principio de la diversidad cultural. Y este establece entonces un marco para la interculturalidad, porque se refiere a la inclusión de las diferentes perspectivas culturales en una sociedad. Y es decir, desde ya instala una pregunta a explorar a propósito de por ejemplo, las diferentes maneras que nosotros podríamos tener de ser o reconocernos chilenas y chilenos, ¿no? No hay una pura cultura, no hay una pura manera hegemónica de experienciar esa experiencia de vida individual y colectiva que pudiera ser pertenecer, por tanto, o sentirse parte de una comunidad país, ¿no? Entonces hay un marco de diversidad cultural que tiene un modo de relacionarse intercultural. Hay un tercer elemento que es la institucionalidad. Si bien en la tradición constitucional chilena los ministerios no suelen tener rango constitucional, puesto que de algún modo tendería como a rigidizarse, ¿no? La posibilidad de hacer acomodos en los ministerios. De hecho, ahora mismo está en proceso de creación un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Seguridad y Prevención del Delito. Esta Constitución le establece, a propósito de todos los elementos que vamos a explorar, mandatos y lineamientos constitucionales al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, ¿no? Pero también lo hace a través de las entidades regionales. O sea, en el contexto de un Estado regional, con comunas, gobiernos locales, regiones, que se van a estar robustecidos, ya que no solo van a administrar, sino que van a tener niveles de autogobierno, lo que les va a permitir, por lo tanto, tomar decisiones que ya no solo van a estar definidas en el poder central, en el barrio cívico de Santiago, ¿no? Y que además van a ir acompañados de una redistribución fiscal. Estas entidades tienen expresamente, y eso está constitucionalizado, el deber del fomento y la protección de las artes, los patrimonios culturales, los patrimonios naturales, también la investigación, la formación artística en los territorios, ¿no? Esto está en el artículo 202, en la letra I. ¿Por qué es tan importante esto? Porque va a permitir tener algo tan anhelado, ¿no? Sobre todo por los trabajadores, el mundo, los agentes de la cultura, que es tener políticas culturales con pertinencia territorial y cultural, ¿no? Que estén tomadas en una institucionalidad que está más próxima, precisamente en esas prácticas culturales, en esos modos de vida, de entender la actividad societaria, comunitaria, etc., ¿no? Y aquí creo que aparece un elemento que lo voy a tratar de abordar un poquito más adelante, pero que me parece importante
que nuevamente el profesor también lo mencionaba, ¿no? Que es esta idea que está muy presente en la constitución misma de la Comisión de Culturas y Conocimientos, que es que no hay una pura cultura hegemónica, ¿no? Nosotros, y a propósito, me recuerdo a propósito del festival Santiago a 1000, pasa mucho que uno va a las comunas llamadas periféricas, ¿no? En los bordes de la región metropolitana, y la gente te dice, ¡oy, qué bueno! Vas con una obra de teatro y te dice, qué bueno que nos trajeron cultura, porque aquí no llega la cultura, ¿no? Y claro, y esa es una concepción muy ilustrada, ¿no? De que hay un centro ilustrado, productor de cultura, que tiene que ir a iluminar a una periferia bárbara, ¿no? En la que parece que no hay cultura, ¿no? Y lo cierto es que todos los espacios en donde hay actividad humana, actividad social, hay producción permanente de cultura. Nosotros estamos produciendo cultura en este momento al relacionarnos y vincularnos de este modo. En esos barrios hay una historia común, hay un imaginario compartido, hay prácticas, hay un almacén en donde suceden cosas, ¿no? Hay una señora que habita ese espacio y que la gente se refiere a ella. Hay un club de adultos mayores que se junta a cantar y bailar, hay unos cabros en la esquina hip hopeando, rapeando, o sea, hay una producción permanente de cultura. Entonces, vamos a aproximarnos a esa idea, ¿no? De lo que entendemos por acceso a la cultura y por resguardo o promoción de la propia cultura también, ¿no? Pero antes, plantear un cuarto elemento de esta constitución cultural, que es un enfoque transversal que está dado en muchas materias, sino en todas, referida a la pertinencia cultural y el concepto de interculturalidad. El concepto de pertinencia cultural está mencionado en materias como el derecho a la salud, o el derecho a la educación, o el derecho a la vivienda. A mí me gusta siempre poner un ejemplo. Cuando se desarrollan políticas de construcción de vivienda social, suelen considerarse elementos de orden, qué sé yo, climatológico, territoriales. Una vivienda social construida en Aysén no es lo mismo que una construida en Tarapacá, ¿no? Una tiene que resistir el viento y la lluvia, y otra tiene que resistir, qué sé yo, el calor, el sol permanente. Sin embargo, esta Constitución establece que además deben considerarse elementos de pertinencia cultural. Es decir, si una comunidad va a recibir viviendas sociales y esa comunidad vive en torno a la agricultura familiar campesina, bueno, no puede tener patios de 20 metros cuadrados, de 10 o de 15, ¿no? Necesita terrenos para el cultivo, ¿no? Porque parte de su cultura está definida por los modos en que se relacionan los modos productivos con la tierra, ¿no? Entonces, ese elemento de la pertinencia cultural en la salud, que ya se aplica en algunos consultorios, particularmente en la Araucanía, ¿no? Que incorpora medicina mapuche, en la educación, a través de elementos como el plurilingüismo, etc., cruza nuevamente como un enfoque transversal la propuesta constitucional. Hay un quinto elemento, que es la relación entre cultura y educación. Y aquí yo creo que los artículos son lo suficientemente autoexplicativos, y por eso que me gustaría citarle algunos artículos directamente, ¿no? Por ejemplo, el artículo 35, en el inciso 2, a propósito de qué es la educación, de acuerdo a la nueva Constitución, se dice que es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país, ¿no? Es decir, la educación es un vehículo, es un gatillante, es un elemento que permite el desarrollo cultural de las comunidades y el acervo cultural en general del país, ¿no? Referido a los fines de la educación, en el artículo 35, en el inciso 3, se dice que es la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, nuevamente la vinculación entre educación, derechos humanos y cultura, respeto de los derechos humanos y la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos,
el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitivas, físicas, sociales, emocionales. Es decir, se incorpora como un fin de la educación, por ejemplo, la capacidad creadora, ¿no? Que es un elemento sustantivo de las artes, que son un elemento sustantivo de la construcción de cultura, ¿no? Nuevamente conectamos educación con elementos que habían estado absolutamente fuera del debate o de la consideración jurídico-constitucional en nuestra historia, ¿no? Y por último, los principios de la educación, en el artículo 35, inciso cuarto, se habla de principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tiene un carácter no sexista la educación y se desarrolla de forma contextualizada, ¿no? Es decir, pertinencia cultural, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística, ¿no? Nuevamente sitúa a la educación como un elemento que no puede ser una palabra extraña para estos conceptos, pero como exógeno, ¿no? A el contexto cultural y territorial en el que ocurren esos procesos educativos, que entonces deben incorporar esas prácticas propias de esas comunidades, esas representaciones propias de esas comunidades, y en la toma de decisiones a esos grupos que forman parte de esas comunidades, ¿no? Un sexto y penúltimo elemento, la puesta al día con tratados internacionales en la materia. Chile, si bien recoge en su legislación ciertos elementos relativos a obligaciones en materia de culturas, no tenía un reconocimiento constitucional ni un tratamiento integral de estos elementos. De tratados internacionales, estamos hablando de tratados, qué sé yo, del 48, el Tratado Internacional de Derechos Humanos, o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 66, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José del 69, una serie de recomendaciones, declaraciones permanentes de la UNESCO, entre la que por cierto destaca la Declaración de Friburgo del año 2007 sobre derechos culturales, que ha sido de algún modo un esfuerzo de compilación de derechos culturales, derechos humanos a nivel cultural, y que ha sido una piedra angular importante para el constitucionalismo más moderno relativo a derechos culturales. Y por último, y no por eso menos importante, sino tal vez todo lo contrario, se trata de una constitución cultural, puesto que tiene un robusto catálogo de derechos culturales, ¿no? Que van desde el artículo 92 al artículo 97, y que tienen un derecho que está una discusión abierta, ¿no? No hay un consenso absoluto en esta idea, ¿no? Pero yo sí la suscribo, que es que hay un derecho paraguas de los derechos culturales, que es el derecho a la participación cultural, ¿no? Este derecho está establecido en el artículo 92, el derecho a participar libremente en la vida cultural, y aquí volvemos a un elemento que yo ya esbocé antes, digamos, que dice relación con esta idea de la cultura como un elemento que debe ser democratizado, es decir, que debemos permitir el acceso de todas las personas a los bienes y servicios culturales, a la infraestructura cultural, que por cierto está muy bien, pero esta otra idea también de la democracia cultural, ¿no? De entender y reconocer que en esas comunidades, en esos territorios, hay cultura, hay una cultura, como toda cultura, en permanente proceso de hibridación, de mestizaje, de contagio dinámico, y que por lo tanto esas comunidades deben tener las condiciones para crear, para ejercer el derecho a la educación artística, de conocer las diferentes culturas y, por cierto, de tomar decisiones que afecten o incidan en sus prácticas culturales, ¿no?
Ya para ir cerrando, quisiera citar derechamente algunos artículos de este catálogo de derechos culturales. El artículo 92, el inciso primero, dice que toda persona y comunidad, y esto no es casual, porque son derechos que asisten tanto de manera individual como colectiva, ¿no? Una decisión en decir personas y comunidades, tienen derecho a participar libremente en la vida cultural y artística y a gozar de sus diversas expresiones, bienes, servicios e institucionalidad. Tiene derecho a la libertad de crear. Por ejemplo, el derecho a la libertad de crear no es solo un derecho de omisión por parte del Estado de ejercer censura, también es un derecho positivo en términos de generar las condiciones para esa creación. Por eso que está también en la norma de educación, ¿no? Tiene derecho a la libertad de crear y difundir las culturas y las artes, así como a disfrutar de sus beneficios. En el inciso número 2 dice, asimismo tiene derecho a identidad cultural y a conocer y educarse en las diversas culturas. Este es un elemento súper como, que puede pasar colado, pero es tremendamente importante, ¿no? La identidad cultural. La identidad cultural, por cierto, son los pueblos originarios y sus propias identidades construidas en procesos permanentes y dinámicos de cambio también y transformación, pero milenario en algunos casos, pero también la identidad individual, ¿no? Y esto pudiera interpretarse luego de muchos modos, ¿no? Solemos pensar de que, no sé, gente joven que habita, qué sé yo, en un mundo rural, en torno a la agricultura familiar campesina, van a ser todos amantes y seguidores de la cueca y la ranchera. Y no, pues, no necesariamente, ¿no? Ahí también hay gente que escucha, no sé, Britpop, ¿no? O K-pop, y que construye su propia identidad en cruces mucho más complejos. En el inciso número 3 se dice, y este es un inciso y un concepto que me toca personalmente y me emociona personalmente porque lo trabajamos mucho y está vinculado, obviamente, yo hago teatro callejero en el espacio público hace casi 2 décadas, y establece que toda persona y comunidad tienen el derecho al uso de espacios públicos para desarrollar expresiones y manifestaciones culturales y artísticas sin más limitaciones que las establecidas en la ley, ¿no? Es decir, se constitucionaliza el derecho al uso de espacios públicos, del espacio público para las manifestaciones artístico-culturales. Por cierto, la ley establecerá límites, como todos los derechos, que limitan con otros derechos, ¿no? Está el derecho a la libre circulación, qué sé yo, a la actividad económica, entonces yo no podré bloquear la entrada de un local comercial y tendré que permitir de que pase la gente, pero se constitucionaliza el derecho al uso del espacio público, ¿no? Y luego, en el propio artículo 92, hay el establecimiento ya de no derechos y garantías en términos más que le asistan a la persona, ¿no? Sino que es como deberes del Estado, que pudieran desprenderse, por cierto, de los derechos y garantías, pero aquí además están explicitados, ¿no? Dice, el Estado promueve, fomenta y garantiza la interrelación armónica y el respeto de todas las expresiones simbólicas, culturales y patrimoniales, sean estas materiales e inmateriales, y el acceso, desarrollo y difusión de las culturas, las artes, los conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y contribuciones, bajo los principios de colaboración e interculturalidad, ¿no? Es decir, hay un deber, un mandato directo al Estado que debiera entonces incidir, por ejemplo, en la institucionalidad más significativa en nuestro ordenamiento institucional, como es el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y en su mandato, ¿no? Uno podría aventurar, querer aventurar,
de que de una norma de este tipo se debiera desprender que nosotros debiéramos avanzar de manera mucho más clara y decidida desde una concepción de un Estado subsidiario que aporta con recursos en su manifestación más clara a través de los fondos concursables hacia mecanismos de subvenciones que entiendan y atiendan a la cultura como un derecho que no solo le asiste a quienes podríamos reconocernos en algo así como agentes de la cultura o agentes profesionales de la cultura, sino que a todas las personas, ¿no? Es decir, todas las personas tienen derecho, son sujetos de afectación individual y colectivo de esos derechos culturales, ¿no? Por último, se dice que el Estado debe generar instancias para que la sociedad contribuya al desarrollo de la creatividad cultural, y con esto cierro el artículo 94, un elemento que se va perdiendo ya casi en los avances y los cambios paradigmáticos tecnológicos también, pero esta idea de que el Estado fomenta el acceso al libro y al goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas, de que debe incentivar la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias. A lo mejor van a ser bibliotecas digitales, ojalá que no, porque nos gusta el papel, pero también tiene sus costos asociados a la producción de papel, pero bueno, esta discusión para otro foro. Pero hay un deber también relacionado con el fomento de la lectura. Eso quería presentarles, esta idea de una constitución cultural sostenida sobre la base de 7 pilares. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Les recuerdo que pueden pensar, hacer sus preguntas a través del chat, pero también pueden ir levantando la mano si tienen algún comentario o alguna pregunta. Y bueno, justamente para hablar sobre este paraguas que es la participación cultural y también la democracia cultural, como mencionaba Ignacio, tenemos a Alejandra Cantor y le dejo la palabra para que pueda contarnos. Muchas gracias, Denise y Manuel, y a todos los que están en Teatro Abril, especialmente a mi queridísima Carmen y a Andrés García, que también lo vi que es como participando. Estoy muy contenta de estar acá, también a mis co-panelistas, Felipe e Ignacio, y felicitar a Ignacio por esta iniciativa tan bonita de estar dentro de la Constitución impulsando los derechos culturales. O sea, realmente Chile está dando un paso enorme en esta nueva Constitución a reconocer la cultura en un eje transversal, y también, como muy bien lo explicó Ignacio, en términos de que cómo estamos circulando a través de un eje tan importante como puede ser la educación, o como en las definiciones mismas de lo que puede ser el Estado. Me encantaron las dos ponencias. Recojo de Felipe que la cultura es un derecho humano, es de verdad un derecho humano, y me encantó la propuesta de una constitución cultural. Es un desafío muy lindo para todos los que estamos ejerciendo desde la cultura distintos roles. Dicho eso, quiero, sin embargo, hacer algunas observaciones sobre lo que significa este gran paso para Chile en el borrador de la nueva Constitución, puesto que hay un claro reconocimiento y una voz que se escucha muy clara. Ignacio, no sé si ahí tú como actor tienes claro cómo se gestaron las conversaciones internas, porque la voz que tienen los que ejercen la cultura versus los que están representando al mundo del patrimonio, que es una voz más chiquitita. Ahí noto que realmente las bibliotecas son un eje súper importante, poner a los espacios patrimoniales como algo también muy relevante, y me refiero puntualmente a que sabemos muy bien, y eso lo voy a explicar ahora, que el patrimonio no tiene la fuerza en la vocería como lo puede tener la institucionalidad cultural misma, el mundo de la cultura activo, de las artes escénicas, de las artes visuales, de la literatura. Esas voces siempre están más vigentes. Por eso me encanta el capítulo del derecho al libro. Lo encuentro, esa línea lo encuentro preciosa, y lo mismo que tú dijiste, los espacios públicos, fantástico. Sin embargo, yo creo puntualmente que el gran logro que tenemos en cultura, el gran bastión, son los derechos de autor, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho de proteger las obras, tanto del creador como de aquel que ejecuta la obra, del actor. También la ejecución es realmente muy importante.
Dicho eso, también hay otra observación que quería hacer, pero que está también cruzada, cuando hablamos, y con la alegría que Ignacio decía, la riqueza que tiene conocer y educarse en distintas culturas. Hoy día tenemos muy claro el rol, y estamos todos muy contentos del avance que tienen los pueblos originarios en forma transversal en este borrador. Sin embargo, tenemos que seguir conversando sobre cómo vamos a conversar con nuestros queridos migrantes, porque hoy día tenemos compañeros que vienen y compañeras que vienen de otros países buscando un espacio en nuestro país, y sus culturas también son parte de lo nuestro. Puede que no sea necesario que haya que poner todo en la Constitución, porque igual hay muchas cosas, y es muy rica, sobre todo en lo que es la potencialidad de la cultura aquí en estos textos. Sin embargo, creo que merece que sigamos conversando el espacio que le vamos a dar a los migrantes. Por eso yo creo que en ese 2 que tú mencionas, Ignacio, creo que cabe muy bien cómo podemos gozar de las arepas venezolanas, o del pisco peruano, pisco chileno, y discutir largamente sobre el origen y quién tiene más denominación de origen o autoría. Voy a ir a algunos datos cuantitativos que creo que es importante que los veamos, porque quizás no todos los auditores están tan vinculados con las temáticas culturales y están acercándose desde esta gran plataforma que es Teatro 1000 para el adulto mayor, que volvamos a donde partimos, Manuel, tú eres aquí nuestro jefe. El presupuesto cultura es un presupuesto muy bajo en Chile, es de un 0,3%, y la promesa del presidente Boric, y espero que se pueda lograr, y de a poquitito se pueda ir logrando, es llegar al 1% del presupuesto. Ojalá que lo logremos, pero de verdad yo sé que también tenemos muchas competencias en otras áreas del quehacer del Estado, por lo tanto uno dice, bueno, ojalá que avance un poco más, porque de verdad es importante, por lo mismo que dijo Ignacio, no solamente acceder a fondos a través del concurso, sino que también de beneficios directos. Voy a avanzar un poquitito. La cultura aporta un 2,2% al PIB, y eso realmente es súper relevante. Estamos aportando. Sin embargo, voy a lo que dije antes del patrimonio. Hay 2 subsecretarías, la Subsecretaría de Cultura, que tiene todo este gran rol, este gran paraguas, y una subsecretaría dentro de esta institucionalidad, que es la Subsecretaría del Patrimonio. En este presupuesto, este pequeño presupuesto, una pesa 100 y la otra pesa 20. La desigualdad es enorme, es muy, muy grande. Y eso es importante, porque a la vez es importante que tengamos conciencia que tenemos que proteger nuestro patrimonio. Yo creo que todos nosotros que estamos en este panel, y a muchos otros que no están, quizás nos van a ver en las otras plataformas, sin duda que nos dolió que el techo del Museo de Bellas Artes fuera violentado con letras, con colores, por un ejercicio que no corresponde, porque eso es un patrimonio de todos, y es un patrimonio muy lindo, muy, muy, muy importante. Ahí se desalojan las obras de arte, las obras visuales de grandes pintores, de grandes escultores chilenos. Entonces, ese tipo de actos, a todos yo creo que nos duele la guata, y decimos, ¿y cómo lo podemos reparar? Yo estuve al día siguiente en un panel con el director del Museo de Bellas Artes, y estaba desolado, decía, no tengo ni los recursos como para lograr, ¿cómo lo voy a hacer? Dicho eso, ojalá que de a poco, dentro de la institucionalidad cultural, esta balanza se pueda empezar a equilibrar, cosa que el patrimonio, que tiene una ley que está durmiendo hace muchos años, de 1970, efectivamente sea más efectiva para poder tener multas, sanciones, como lo que todos sabemos que pasó en Perú, cuando unos jóvenes chilenos pintaron unos murales de las ruinas que estaban cerca de la ciudad del Cusco, me parece que fue ahí. Dicho eso, esa es una esperanza importante. En otro dato cuantitativo que quería resaltar es que, si bien el presupuesto del Estado apunta a los 200.000 millones, de los cuales 100, la mitad se lo lleva cultura, y 20 patrimonio, y el resto queda para lo que es la bolsa de remuneraciones y bienes y servicios que tiene que tener el ministerio y toda la institucionalidad, la ley del patrimonio cultural, el Estado tiene una herramienta muy, muy potente, que es algo que deberíamos también potenciar, y que sé que Teatro 1000 sí tiene muy claro cómo hacerlo, y eso lo felicito por ello, que es
la Ley de Donaciones Culturales. La Ley de Donaciones Culturales es una herramienta donde el Estado le da un beneficio tributario a las empresas privadas y a personas que tienen patrimonios que son más difíciles en este país, pero sí, en caso de empresas sí ocurre, para que puedan hacer donaciones por el ámbito de para apoyar proyectos culturales que tengan alto impacto. Por eso, pero todavía eso está bastante atrás, porque el año 2018, un año que podríamos decir que todavía no podemos decir lo que pasó con la pandemia en términos de lo que pasó con la cultura y la inactividad, pero sí, y la reconversión de la cultura, sino que quiero decir que en el año 2018, de acuerdo a los informes anuales del Comité de Donaciones Culturales, los aportes de privados sumaron más de 13.000 millones, y el presupuesto es de 200. O sea, estamos todavía bastante lejos de tener un porcentaje que sea visible. Pero sin embargo, sopesa bastante. Después, en la pandemia, el año pasado, esos recursos, que gracias a Dios, qué bueno, que se fueron al mundo digital, a la cultura digital, que fue la manera como los centros culturales y como todos los espacios y todo el mundo se tuvo que convertir a eso, llegó a 7.000 millones, a la mitad del 2018. Pero sí, ya el mundo digital tiene una presencia importante porque el mundo híbrido llegó para quedarse. Dentro de esta mirada cualitativa, otra mirada que apunta a la institucionalidad, el Ministerio de Cultura nace el 2018, pero parte esta institucionalidad muy atrás con el presidente Elwin cuando se crea una división de cultura dentro del Ministerio de Educación. Y hoy día, claro, hoy día el Ministerio tiene una institucionalidad formal gracias al empuje del sector mismo que hizo que todo esto se fuera desarrollando. Pero el empuje del sector, claramente la voz la tienen los gestores y los que están en el mundo de las artes que tienen voz, porque el patrimonio tiene una voz más pasiva, tiene una voz que está visible, que está ahí, pero no es lo mismo que ver una obra de teatro como los mensajes que vemos cuando vimos a Delfina justamente el otro día, o obras tan fuertes como puede ser La gata sobre el tejado de zinc que vi, o Rita, más pensando en el mundo de la ética, lo que significa la pandemia en el mundo ético. La lógica que tiene el Estado para entregar los recursos a través de esta institucionalidad es la concursabilidad. Y por eso este Fondart, que ya tiene muchos, que fue una herramienta que sirvió mucho en un comienzo, sin lugar a duda, se ha ido transformando también en una especie de trampa, porque muchas veces ganan los mismos, porque es complejo, se ha simplificado, pero justamente yo pienso en los gestores que están pensando en las personas mayores que hacen teatro, es más complejo. Si ellos no tienen a alguien joven que les ayude a postular, es muy difícil que puedan postular y ganar un Fondart para hacer una obra. Yo mismo pienso en el caso de Delfina o de Carmen Barro, o de lo que hiciera Alejandro Siveki con Bélgica Castro. Para ellos hacer teatro, que era su pasión, estoy hablando de algo reciente, no estoy hablando de mucho tiempo atrás. Para ellos tiene que haber sido muy difícil hacer una obra de teatro y ganar un Fondart para poder presentarla en algún escenario, porque efectivamente es complejo. Por eso esa concursabilidad es importante, lo que dijo Ignacio, en términos de que ojalá que de a poco se pueda transformar el diálogo de la lógica de entregar recursos, cambiarla a lo que puede hacer un Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un registro social de hogares y que puede de ahí tener RUT, que son los actores culturales, y que hoy día, justamente gracias a un bono de emergencia, se pudo entregar un bono de 450.000 pesos, que es por única vez a trabajadores de la cultura, y eso se está entregando, o se estaba entregando en estos días, lo que es una buena noticia para apoyar. Pero sin embargo estamos con una lógica que debemos pensar, seguir dialogando, y estas son instancias justamente para poder reflexionar y poder mejorar. También quiero destacar que gracias a un programa que se impulsó hace muchos años, hay una cantidad enorme de espacios culturales, y en estos últimos 30 años efectivamente el programa de infraestructura de los centros culturales para comunas de más de 50.000 habitantes permitió la creación de más de 50 espacios culturales, lo que es una buena noticia. Y también, Ignacio, con respecto a las bibliotecas, yo soy una fanática igual que tú de las bibliotecas y de esos espacios, y qué ganas de que todo Chile, en nuestras 16 regiones, las 15 regiones y las 16 RM,
podamos tener bibliotecas regionales y solamente tenemos 6 o 7. Qué ganas que efectivamente hubiera una biblioteca regional en Magallanes, por ejemplo, donde no hay, pero hay en Aysén. Ojalá que eso ocurriera, porque así tenemos un espacio donde, como la de La Serena, no sé si les ha tocado estar en la de la región de Coquimbo, donde tienen además un espacio exclusivo, no solamente para la voz de Gabriela Mistral, sino que también para la voz de todos los escritores de la región de Coquimbo, lo que es maravilloso. Bueno, también quiero decir que el sector es potente, tenemos que estar orgullosos de nuestros actores, de nuestros creadores, de nuestros guionistas, de nuestros artistas, porque también hemos ganado premios realmente relevantes, como por ejemplo el caso de La historia del oso, que fue un hito también en el Oscar, como La mujer fantástica, y sus creadores, por supuesto que merecen todo el respeto y el reconocimiento y los aplausos de todos los chilenos. Lo mismo que ocurre cuando Alejandro Aravena, el arquitecto, gana el premio Pritzker, y por otro lado, en el Festival de Berlín, Gloria también gana, la película Gloria gana también ese premio, o recientemente Cecilia Vicuña en la Bienal de Venecia. Pero yo quiero destacar, porque estamos con el mundo de los adultos mayores, de las personas mayores, lo que hace Maytel Verdi como creadora. Ella en estos documentales de largometraje, que casi ganó el Oscar con El agente Topo, pero también hizo una primera película que me tocó ver, que fue justamente La Once, donde eran amigas que se juntaban y que tomaban once para reunirse, para hablar de sus hijos, de su familia. Esos relatos que nos invita Maite son maravillosos, porque de verdad ponen al adulto mayor en la visibilidad, en el espacio, y darnos cuenta que el actor que hace de agente Topo, bueno, después, o sea, realmente se transformó en un rockstar, y yo estoy feliz que él sea un rockstar en Chile, que sea reconocido por todos y que le pidan autógrafo cuando sale a la calle, en fin, lo que fuera. Así que, bueno, quiero decir que efectivamente estamos con grandes autores, sin embargo, claro, efectivamente, todavía nos queda mucho por luchar para hacer un espacio visible en nuestra sociedad. Por eso la Constitución, con estos artículos y con los artículos que se están entrecruzando, que muy bien explicó Ignacio, potencia mucho nuestro sector en términos de poder visibilizarlo, potenciarlo y lograr que lleguemos al 1%, ojalá que de a poco, más rápido que más lento. Quiero hablar de la pandemia porque si bien es un capítulo reciente que sí impactó muchísimo al sector, justamente por la fragilidad de que el ministerio y la institucionalidad no tienen la posibilidad de apoyar, sobre todo a los actores y a los agentes culturales, y la crisis hizo que la gran mayoría se tuvo que reinventar como Uber, como repartidores de pizza, y es terrible. Terrible saber que un director de orquesta está repartiendo pizzas cuando debería estar trabajando con músicos, o un director de teatro está haciendo... Fue realmente triste y muy duro para todos nosotros, y las ollas comunes que se hicieron mostraron que es una fragilidad muy grande el no tener esa instancia puntual que permite tener esos RUT y darle los beneficios que reciben quizás por otros lados, como lo que tiene la lógica que tiene un ministerio como el Ministerio de Desarrollo Social. Para avanzar, fue un gran estímulo también en la creación de los PAOC, que permitió que organizaciones culturales tuvieran también un apoyo para poder tener el funcionamiento regular de sus actividades y poder preocuparse de levantar recursos para poder gestionar proyectos, pero no tener que morir porque no había recursos para pagar los sueldos de la biblioteca o del espacio cultural. Y eso fue una ayuda que llegó a muchos, pero no todos, por supuesto, porque el sector, porque tampoco esto es tan fácil de llegar y cambiar las leyes, pero sin duda, sin lugar a dudas, que es muy importante que podamos seguir avanzando en estas discusiones, porque estas discusiones y estas reflexiones, sin lugar a dudas, que nos va a ayudar a cambiar esos paradigmas. No todo puede ser fondar, también tenemos que tener este espacio para mostrar, y sobre todo los espacios de trayectoria, y tampoco en el fondar pueden competir
los que tienen larga trayectoria como los que están recién partiendo, tienen que ser distintos espacios. Y para terminar, quiero contarles que la pandemia aceleró, sí, en forma muy positiva, algo que no sabíamos que existía, como tan evidentemente sabíamos, pero no lo usábamos, que es la cultura digital. Entonces, quiero destacar programas y plataformas que promueven este libre acceso a contenidos culturales, como lo es Onda Media, la Biblioteca Pública Digital, Chile para Niños, Memoria Chilena, por nombrar las más relevantes. También se realizó el lanzamiento de una fibra óptica digital desde el Ministerio que conectó en forma digital a más de 100 espacios culturales en todo Chile. Y por supuesto también destacar el programa Biblioredes, que además de entregar conectividad en casi 500 bibliotecas públicas, promueve esto es lo más importante, cómo nos alfabetizamos en forma digital, cómo aprendemos a usar este teclado y a conectarnos. Yo tengo aquí mi madre, que estaba acompañándome porque ella no es capaz, no supo hacerlo, entonces le dije, mamá, ponte acá al lado mío, y me está escuchando acá en esta misma pieza. Entonces, contarles que efectivamente acá también se acrecentan las brechas para los adultos mayores, porque efectivamente, si bien existen instituciones que están ayudando a alfabetizar digitalmente a las personas mayores, también para ellos es complejo llegar y conectarse, llegar y hacer usar estos medios, estas plataformas que son las que hoy día nos interpelan. Pero en todo caso, quiero terminar diciendo que estoy agradecida de estar en este panel y demostrar lo que la cultura puede y tiene que hacer, y que efectivamente el desafío es enorme, y por eso todos los que estamos trabajando en el sector estamos orgullosos de seguir potenciándolo. Gracias a mis copanelistas y a ustedes por visibilizar lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Alejandra. Solo para precisar, Denise, Sí. bueno, contarles que este proyecto del teatro comenzó el año 2018 de manera presencial, en el que programábamos diferentes obras de teatro en centros culturales de Santiago principalmente. El año 2019 nos extendimos a Valparaíso. El año 2020, a consecuencia de la pandemia, tuvimos que repensar el programa completamente y avanzar hacia un programa digital. Y fue un gran desafío poder hacernos cargo de cómo acercábamos la brecha digital con las personas mayores. Y eso fue un trabajo súper arduo, interesante para nosotros como equipo, y creo que eso enriqueció también el programa el año 2021, como todavía no había tanta claridad de salir, volvimos a generar el programa de manera online. Llegamos a tener a 20.000 personas que participaron de manera activa de las diferentes actividades. Y yo creo que cuando comenzamos con lo digital nos dimos cuenta que las regiones estaban súper apartadas también de la experiencia cultural que está súper centralizada en Santiago. Y yo creo que eso fue como un enriquecimiento de nuestro proyecto, en el que las 16 regiones del país participaron de las diferentes actividades, y fue también como, bueno, ahora este año es parte de los objetivos principales del proyecto, que por lo menos más del 50% de las personas que participen sean de regiones fuera de la metropolitana, y también buscar estrategias para poder acercar la brecha tecnológica. Por ejemplo, tenemos una página web, pero no queremos solo descansar en esa página web. Tenemos un número WhatsApp, tenemos un mail en el que las personas pueden escribir, pueden tener asesoría tecnológica para poder participar de, no sé, talleres que están siendo por Zoom. El día que fue Aliento, el 12 de agosto, en la conexión en vivo participaron 3.500 personas. Luego dimos la posibilidad del VOD durante el sábado y el domingo. Se conectaron otras 3.500 personas, entonces tuvimos más de 7.000 visualizaciones en una obra que planteaba también el tema de la eutanasia. Creo que el proyecto del teatro también se ha caracterizado por no ser condescendiente con las personas mayores, sino que instalar temáticas que generen discusión, estemos de acuerdo o no con los temas. Creo que lo importante es generar la discusión. Eso también enriquece todo lo que tiene que ver con lo artístico, lo cultural. Entonces eso, solo quiero hacer esas precisiones. Me parece súper importante lo que hablaba Felipe, Ignacio y tú, Alejandra, sobre el acceso. Y nada, estamos muy contentos también que ustedes hoy día también traigan estos temas, que las personas hoy día también
puedan hablar. Bueno, hay dos manos levantadas, así que vamos a dar después el paso para esos comentarios. Pero antes quiero saludar a Carmen, que se unió ahora, y no, quiero darle la palabra. Hola, buenas noches, gracias por este conversatorio que ha estado muy entretenido, la estaba escuchando atentamente. Agregar a lo que se ha dicho ya, que yo creo que estamos muy de acuerdo en lo que se nos viene, en tener una constitución cultural. Decir que con el teatro nosotros hemos aprendido muchas cosas que como señalaba Manuel, con esta idea de incluir, de ser inclusivo, de usar estas herramientas como Internet para los adultos mayores y ver cómo superamos esa brecha, que son grandes desafíos. Yo quiero agradecer aquí a Ignacio especialmente y felicitarnos a Alejandra y Felipe, contarte que nosotros tenemos una constituyente que yo no sé si ocurre mucho, pero hay una actriz y un actor que escribieron en esa constitución. Entonces era imposible que no estuviera las artes y la cultura. Pero eso tiene que ver con la historia nuestra, con la historia del teatro, con esa historia antigua, que es nuestra historia como de país, que es única. Entonces, a mí me pasa que cuando yo cuento que en esa constituyente tenía a una actriz y un actor, es porque así de importante es el teatro para el país. Claro, se queda todo el mundo diciendo, wow, qué sorprendente. También los hay en el Congreso. Gente que viene del teatro especialmente, por esta tradición y por estas ganas y por esta pelea que tenemos desde las artes y especialmente desde el teatro por llegar, por estar en los lugares, por contar las historias, por sacar los temas, no, permitirnos el debate, eh, los conversatorios, y después de que vino la pandemia, durante también todo lo que pasó en los tiempos del COVID, los conversatorios por internet eran increíbles. O sea, nosotros hoy día que volvemos a lo presencial, las ganas de conversar, de juntarnos, habla de un país que requiere las artes como el vehículo, ¿ah? Como para conversar de todos esos temas de eutanasia en el caso de los adultos mayores, de la sexualidad de los adultos mayores, de las ganas que tienen de seguir participando de un país que a veces les es esquivo, de cómo hacemos para realmente conectarnos. Es verdad, tuvimos 7.500 personas en total mirando aliento con la Delfina Guzmán, que nos entrega su aliento y nos está... yo también quiero homenajearla a ella porque ella quiere seguir activa, como puede, como quiere, con toda su energía, y dedicó su vida al teatro. Es miembro de nuestra directora, presidenta honoraria en la fundación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que el teatro y los adultos mayores sigan estando juntos en esta necesidad que tenemos? Ya yo también estamos aquí con la Ale y Felipe menos el Ignacio. Carmen, Aquí habemos 3 panelistas que ingresando a la tercera edad también. Carmen, una cosita antes de que sigas, quisiera despedir a Ignacio, que se tiene que ir. Está Sí, aquí aguantando para poder despedirse. estoy cortándole una entrevista a una radio que me están llamando. Ya. Y aprovechar de darle un abrazo grande a Carmen, que nos alcanzamos de ver un minutito por acá, y qué bueno que alcancé a escuchar a Alejandra. Quería compartirle, pero bueno, ya no alcanzamos, pero le invito a leer la norma de patrimonio, la 101, que creo que es súper importante, y también la norma transitoria en materia de crear una ley de patrimonio. Pero eso, me tengo que ir, así que discúlpenme. Les dejo un Disculpa tú, abrazo, Ignacio. les dejo Gracias, un abrazo Ignacio. gigante. Que te vaya bien. Ya, chao, chao. Gusto de Que estén muy bien. verte. Chao, chao. Ahora Bueno, sí, yo creo muy que sí, tenemos grandes desafíos. Estoy contigo, Alejandra, en esto de que cómo vamos a hacer para que esto que ya descubrimos, que es Internet,
nos permita conectar a los adultos mayores y disminuir esta brecha digital. ¿Cómo vamos a seguir creando para ellos? Porque, y conversando, porque finalmente hay un tema, nosotros rescatamos también los radioteatros con este programa de Al Teatro, o que ahora se llaman, ¿cómo? Podcast, ¿Experiencia ¿no? sonora será? ¿Algo así? Podcast, una cosa Sonoro. así. Pero son radioteatro finalmente, es como el radioteatro hoy día, pero nos permite estar en la radio, en los pueblitos apartados, porque hay mucha gente, la soledad de nuestros adultos mayores es algo con lo que nosotros tenemos también que ponernos todas y todos de acuerdo, así como entendemos que las artes y las culturas debían estar en la Constitución, que tenían que ser transversales, ojalá en la salud, más en la educación. ¿Cómo hacemos ahora para integrar aún más a los adultos mayores y también a las niñas, a los niños, niñas, desde su más tierna infancia, a las artes, a tener esta compañía de las artes en sus vidas? Totalmente, Carmen. Sí. Quiero- Yo, antes de pasar la palabra, solo para seguir contando un poco de este proyecto y cómo hemos tratado de hacernos cargo de lo que hablaba Felipe, Alejandra, es que también esta obra de aliento la facilitamos a diferentes centros culturales para que la proyectaran de manera presencial, y que también no dependieran de tener que conectarse de manera digital. Y gracias a eso se transmitió en 6 comunas a lo largo de Chile, y también lo facilitamos a diferentes establecimientos de larga estadía de personas mayores, las mal llamadas residencias, y se transmitió en 19 establecimientos de larga estadía. Tuvimos un alcance de lo presencial como de la larga estadía de 230 personas, más o menos. Entonces creo que también es importante como mencionar eso. Los radioteatros también los facilitamos de manera gratuita a radios FM para poder llegar a un público que sigue escuchando la radio FM y que no tiene cercanía con lo digital. Creo que estamos tratando de buscar diferentes vías y nada, pues tratar de traer la mayor cantidad de gente posible a esta actividad. Me parece Radios importante. AM, Manu. FM. Son AM. Las, lo- las comunales son las AM. comunales son AM, sí, tenías razón. Sí, radios comunales y locales. Sí, Carmen. Bueno, Manuel, Denise, ¿me permiten, antes de pasar a hacernos cargo en la medida de que sea posible de algunas de las, me imagino, muchas preguntas que hay, o comentarios, observaciones, hacer un contrapunto con lo planteado por Ignacio fundamentalmente en cuanto a esta hipótesis, la idea que él planteaba de que estábamos enfrentándonos a un borrador de constitución cultural? Yo quiero asumir completamente, allanarme a esa idea desde ya, porque hay suficientes argumentos como para denominarla así, pero quizá en un sentido distinto como él lo planteó. Es cierto que este conversatorio es sobre derecho a la cultura y las artes, pero haciendo revisitando la idea de los derechos de las personas mayores, lo que yo quiero hacer es volver a los ejes estructurales del borrador, y hablar de la enorme apuesta, el enorme esfuerzo de fundar una nueva cultura. Y desde ese punto de vista sí es esencialmente cultural el borrador de constitución, como lo es en el sentido, por ejemplo, de su apuesta por una economía solidaria. Es una apuesta cultural porque implica entender nuestra forma de interrelacionarnos económicamente relevante de un modo totalmente diverso. Es instalar una nueva cultura, la de la solidaridad. Es una apuesta cultural en la paridad y la perspectiva de género, porque caramba que no es sino una apuesta contracultural, diría alguien, tratar de por medio de una norma fundamental hacer transitar una sociedad patriarcal a una sociedad consciente de la necesidad de establecer políticas de igualdad de género y paridad, por ejemplo. Díganme ustedes si no es un enorme cambio cultural el que nuestro nuevo texto constitucional pueda ser necesaria y absolutamente ecológico. Hay toda una apuesta cultural en la ecología, hay toda una apuesta cultural a la visión acerca de la naturaleza más allá de los recursos que podamos obtener de ella.
y entender a la naturaleza dotada de derechos es una apuesta súper cultural, porque incluso aparece una suerte de nuevo personaje en la historia de la humanidad invisibilizado hasta ahora, que era la naturaleza a la cual solamente hasta el momento explotábamos. Y dígame si no es un enorme cambio cultural y que es sumamente práctico, y ya lo adelantó Ignacio, que es el diseño territorial, el diseño del Estado regional en donde las decisiones importantes se puedan tomar desde la cercanía, desde lo inmediato, y por supuesto que el trascender de un modelo extraordinariamente centralizado como es el que es el actualmente vigente, puede ser un enorme cambio cultural de insospechadas consecuencias. Por último, fíjense que la norma vigente generalmente traduce, decodifica la descripción de la sociedad a la cual se aplica en términos homogéneos y monolíticos, si se quiere. Tenemos prácticamente un Estado unitario, parece que defiende o protege un solo modelo de familia y nos hace titulares de derechos a todos por igual, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo invisibiliza la diferencia. Y ese es quizá uno de los componentes más trascendentes del cambio cultural desde la perspectiva de los derechos humanos del borrador de Constitución, al apostar por reconocer la necesaria diferente condición para la protección de derechos de grupos en condiciones o en situación de especial vulnerabilidad. Niños, niñas, adolescentes, discapacidad, personas mayores y por supuesto también, entre otras cosas, es una suerte de también correlato de lo mismo, la paridad y la perspectiva de género. Pero ahí aparecen las personas mayores como manifestación de este cambio cultural en la particularización de las necesidades de protección de ciertos colectivos. No porque sean diferentes en tanto diferentes, sino que porque requieren eventualmente un refuerzo para realmente acceder en condiciones de igualdad al ejercicio de derechos, es que la visión del borrador de Constitución implica un cambio de cultura. No es sino hasta ahora que nosotros siempre le hemos temido a lo diferente. No es sino hasta ahora en que la diferencia constituye una amenaza. La construcción de estos principios y la articulación de formas de coordinación de la diferencia y valorización incluso de esa diversidad es un enorme salto que pretende, espero, superar unas hipótesis perpetuas, ubicuas, generalizadas de conflicto, en tanto nos sentimos amenazados por la diferencia. Pero la diferencia es un enorme capital cultural, sean los jóvenes y su subcultura juvenil, o sea el patrimonio cultural inmaterial que traen consigo las personas mayores y su depósito de memoria y experiencia. O sea, eso quería decir a propósito y haciendo un contrapunto, subrayando la idea de constitución cultural que nos sugiere Ignacio. Oye, buenísimo. Nos entusiasmamos mucho con esta conversación. Hay manos levantadas hace rato. Quisiera hacer pasar adelante a Juanita, que está esperando hace mucho rato. Juanita, por favor. Juanita, te estoy intentando pasar a panelista, así que tienes que aceptar, creo. Para que puedas dar tu opinión. Ahí puedes encender tu micrófono. Enciendes tu micrófono y tu cámara. Ahí sí. Si quieres, también tu cámara puedes prenderla. Ya. Cuéntanos. Ay, disculpen. Es nuestra Juanita. Contarles que Juanita fue el rostro de campaña de nuestra quinta versión del programa El Teatro. Hola Juana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Realmente muy contenta contenta y realmente impresionada porque me incorporaron a esta participación. Realmente no lo tenía para nada presente y realmente me siento muy emocionada y muy preocupada de lo que pueda decir. No te preocupes, tú siempre dices cosas muy interesantes, así que estamos muy contentos de tenerte acá. Tenías la mano levantada.
Entonces te escuchamos y bueno, si quieres decir algo en relación a lo que hemos Oye, hablado. o sea, no, realmente yo no, lo único que podría decir o sea, primero, dar gracias al expositor que hizo, ¿cómo se llamaba el chico? El joven Ignacio. al Ignacio Achurra, porque realmente maravilloso y felicitarlo, pensar, y realmente me emociona con el entusiasmo, con la fuerza que plantea todos estos cambios que presenta la nueva Constitución. Pero también me preocupa porque yo que estoy aquí en la calle, como se dice ahora, siento que hay un desconocimiento tan grande de las bondades y de todo lo que significa esta nueva Constitución, y eso a mí es lo único que podría manifestar hoy en día de esta gran preocupación que tengo, de cómo hacer que toda esta información, por ejemplo, todo esto que hizo Ignacio ahora u otras personas, pueda llegar al máximo de las personas con la información, para que realmente tomen conciencia de la importancia y del significado que tiene este cambio en la nueva Constitución para nosotros hoy en día y para mañana y para pasado mañana y para el futuro. Porque hay una confusión entre lo que se plantea en la Constitución y cómo hacerle como una crítica al gobierno en este momento. Entonces, cuando una de las personas les dice de la nueva Constitución, hablan de no rechazo inmediatamente, pero como que están rechazando al gobierno en estos momentos. Entonces, ahí uno tiene que empezarle a explicar qué es lo que está significando la nueva Constitución y qué pasa con el gobierno. Disculpen que me explaye en eso, que es una gran preocupación y que yo no sé si que puede hacerlo llegar a los medios de comunicación, ustedes, a través de, no sé, de cualquier medio, para poder hacer alguna campaña rápida, informativa respecto a esto, porque la gente hoy en día está muy desinformada al respecto. Eso, y gracias por tomarme la palabra. Muchas gracias. Disculpe. Gracias, Juanita, muchas gracias. También está Luz de Ríos, quien levantó la mano, así que si la podemos hacer pasar también como panelista para que nos dé su opinión. Ahí pasó. Luz, si quieres puedes prender tu micrófono y tu cámara. ¿Estás ahí, Luz? Estoy. Ahí Hola. estoy. Ahí estoy. Quiero darle las gracias a todos los panelistas porque fue muy interesante participar de las exposiciones de ustedes. Pero quiero darle las gracias a una amiga que me hizo llegar esta invitación, a Elsa Poblete. Elsa Poblete, gran actriz, me dijo: Luz, seguramente esto te va a interesar a ti, ya que trabajas tantos años con personas mayores. Yo llevo 32 años trabajando en la Universidad Católica con personas mayores y teatro. Y por favor, quiero ofrecerles todos mis conocimientos a quienes los necesiten. Soy la directora de la Compañía de Teatro de Personas Mayores de la Universidad Católica. Hemos estado invitados por las Naciones Unidas a mostrar nuestro trabajo en la última asamblea que hubo sobre personas mayores en el mundo. Nuestro trabajo es tan especial porque es dramaturgia propia, porque se ha escrito solo acerca de los mitos y las falsas creencias que hay sobre las personas mayores. Y curiosamente, esta dramaturgia que sale de los propios componentes, personas mayores, es con humor. Pero no es un humor tonto, es un humor inteligente, es comedia altamente inteligente. Y además quiero contarles, a propósito de la nueva Constitución, que tuve otra fortuna, ¿no? Porque llegar a trabajar con personas mayores para mí fue llevar mi camino. Yo soy actriz, directora teatral, pero cuando encontré el trabajo con personas mayores, esa fue mi pasión, y es mi pasión
hasta el día de hoy. Pero quiero contarles que con respecto a esta nueva constitución, tuve también el privilegio de ser parte del Consejo Asesor de Personas Mayores del Convencional Baradit. Él tuvo esa brillante idea, brillante, y yo quedé, pero impactada, porque ahí llegaron académicos de grandes universidades, taxistas, dueñas de casa, historiadores, lo más variopinto que ustedes se puedan imaginar. Y lo que decía Baradit, y que se lo agradeceré siempre, me interesa la trayectoria de cada uno de ustedes, la experiencia de cada uno de ustedes, la sabiduría de cada uno de ustedes. No si tienen más o menos conocimientos académicos, si están allá por arriba por las nubes en la parte académica, o simplemente son dueñas de casa o un taxista. Entonces he tenido tanta suerte que yo solo quiero ofrecerles para lo que ustedes necesiten. Carmen, Denise, Manuel, mi experiencia. A cambio de nada. No estoy pidiendo trabajo. Quiero traspasar mi experiencia. Son 32 años de trabajo. Eso quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Luz. Bueno, no hay manos levantadas. Voy a cobrarte la palabra y te voy a invitar a generar algún encuentro, alguna actividad contigo y con tu experiencia. Perfecto. Gracias. Gracias Luz. Gracias, Carmen. Hoy no hay manos levantadas, si quieren participar pueden hacerlo, pero sí hay comentarios en el chat. Voy a leer algunos antes de darle la palabra a Teresa, que acaba de levantar la mano. Dice Claudia del Río, maravilloso, Luz, gracias por tan bello trabajo, qué hermoso escuchar y poder sentir tanta humanidad. Gabriela, gracias por la oportunidad de participar en este conversatorio tan interesante, felicitaciones por las presentaciones, me emociona pensar en las posibilidades de futuro de nuestro país. Muchas felicitaciones de Nancy Buroto a Felipe, me parece excelente ampliar la culturalidad de la propuesta convencional. ¿Qué más? Las y los que estamos en la tercera edad somos depositarios de la historia, la cultura y el relato de la vida de nuestro país. Rara vez nos toman en cuenta al momento de rescatar la memoria, dice Gabriela, a propósito también de lo que decía Luz recién. Bueno, Teresa Farías, quisieras pasar adelante para dar tu opinión, o sea, alguna pregunta. Te estoy pasándola como panelista. Vale, súper. Teresa Farías, que justo comentó también delante, dice: vivo en San Fernando, increíblemente por estar cerca de Santiago no hay actividades relevantes. De Rancagua pasan directo a Curicó, así es que yo disfruto este tipo de acceso. Teresa, si quieres puedes prender tu micrófono y tu cámara para poder verte. Bienvenida, Teresa. Hola. ¿Se escucha? Te escuchamos. ¿Se escucha? Sí, sí. Te escuchamos. ¿Se escucha o no? Teresa, te escuchamos. Sí. Sí, se escucha. ¿Sí? Yo no los escucho. Oh, No sé si me escuchan. sí, te escuchamos. A ver. Hola, Hola. ¿me escuchan ahora? Sí. Ah, ya. Hola, buenas noches. No Buenas voy a noches. prender la cámara porque estoy en cama, un poquito complicada de la garganta. Solo quería darle las gracias porque, bueno, el otro día vi a Delfina, maravillosa ella siempre, y bueno, el conversatorio me interesaba muchísimo, estuvo muy interesante, así que muchas gracias. Y particularmente lo había puesto por ahí, darle las gracias al profesor Abbott, porque tomé el curso de la Universidad de Derechos Humanos y Constitución,
Y quería darle las gracias también porque fue súper enriquecedor los espacios, los panelistas, las personas, los profesores, genial. Así que solo eso, dar las gracias, y esta es una excelente oportunidad porque la cultura a veces es un poquito difícil llegar cuando uno vive en provincia. El trabajo, la vida y todo se hace complicado como para estar viajando y para poder tener acceso a obras o, qué sé yo, tener más acceso a la cultura. Y eso creo que se ha democratizado un poco con esto del acceso digital, así que bienvenido sea que de una pandemia sacamos algo bueno. Empezamos a usar más la parte digital, así que aunque como decía Ignacio, y los que nos gusta escribir y participar en este tipo de cosas, no hay como el olor a libro, así que eso es irreemplazable. Así que eso, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Teresa. Y al profesor, por favor, ¿ya? Sí. Buenísimo, muchas gracias. Sí, es Es que es súper rico tener, poder guardar, como puse ahí en el mensaje, poder guardar un testimonio de haber participado en este proceso que es tan importante, que es la nueva Constitución. Así que solo agradecerle al profesor Abbott. Y gracias a todos ustedes. Chao, gracias. chao. Muchas gracias. Felipe, Denise, ¿quieres decir algo? sí, Obvio. si me lo Hola. permite, tengo que retribuir esos agradecimientos y de paso también reconducirlos en estricto rigor, porque doña Teresa se refiere al curso que el equipo del Centro de Derechos Humanos preparó precisamente para contribuir a dar oportunidades de información para este proceso y de ese modo también apostar por el ejercicio del derecho a sufragio de lo más informado posible, teniendo en cuenta su importancia. Y es un curso online que está disponible en Educación Online de la Universidad de Chile. Entiendo que la dirección es eol.uchile.cl. Es total y absolutamente gratuito. Entiendo que todavía está disponible si quienes todavía no lo conocen y lo quieren conocer, puedan registrarse en el curso digamos, y participar de él. Es una modesta contribución, como digo, de parte de nuestro equipo a difundir los rudimentos, los aspectos fundamentales del texto del borrador. Y siempre es una enorme satisfacción y es muy gratificante el escuchar a quienes por distintas razones y en distintas oportunidades nos comunican que han tomado conocimiento del curso y lo han disfrutado. Así es que yo quiero también agradecer a doña Teresa su reconocimiento y de ese modo también darle el reconocimiento debido a todos los académicos y personal del Centro de Derechos Humanos que trabajaron en elaborarlo. Muchas gracias, doña Teresa. Y gracias por todo. Felipe, quizás sea bueno poner la dirección en el chat para que las personas puedan quizás acceder a esos contenidos. Sí. Y también de parte de la Fundación agradecerle a Felipe también por participar en esta instancia, por iniciar esta colaboración con Al Teatro, con este programa, y también a Alejandra Cantor por estar hoy día acá conversando con nosotros, informándonos para este próximo 4 de septiembre. Vamos a participar también, que eso es lo importante. Y bueno, no sé si alguien más quiere participar levantando la mano. Alejandra. Denise, yo quería decir algo efectivamente a la señora Teresa, porque en San Fernando hay un espacio muy hermoso que ocurre en noviembre, donde
muchas orquestas infantiles, juveniles, tocan en los distintos espacios patrimoniales de San Fernando. Y esa fiesta cultural, que está impulsada hace muchos años y promovida por los distintos alcaldes, es un espacio muy, muy hermoso, doña Teresa. Así que me imagino que usted que está ahí, tiene el placer de escuchar las campanas, los chicos corriendo por las calles, y es precioso, ¿no? Sí, sí lo conozco, y también participaba yo escribo, así que también participaba en un centro de extensión cultural, pero no es mucha la opción que uno tiene para participar en cultura, hay muy poco. Y como que nos saltan, todo llega hasta Rancagua, y de Rancagua pasa a Curicó, Talca. Entonces, como San Fernando, como que poquito. Eso bien. es. Sí, la comprendo perfectamente, pero bueno, acá hay un desafío, doña Carmen lo está escuchando, está Andrés García también, está Manuel, así que seguramente ahora se les van a ocurrir otras cosas para poder apoyar todas las actividades culturales que hace el Festival Teatro 1000 en forma excepcional en todos los territorios, así que estoy segura que van a tomar la batuta. Ya pues, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Acá vamos a hacer disponible el link que nos mencionaba Felipe. Y también, bueno, leer los últimos comentarios que acá hay en el chat. Alberto Álvarez dice, qué importante es tener la posibilidad de crecer en la cultura y participación en todo lo cultural. Mario Merino, los felicito a todos por sacar a flote un tema tan fundamental en nuestras vidas. Me pregunto si en los colegios le dan la importancia que tiene la palabra cultura en todos los aspectos que ustedes han tocado. Muchas gracias a todos por participar. Si alguien más quisiera levantar la mano y hacer algún comentario, pregunta, este es el momento. Ya hemos estado bastante tiempo, son 8:45. No sé si ya es tiempo de cerrar. ¿Qué dices tú, Manuel? Yo creo que ya es tiempo de cerrar. Pero me gustaría también dar un último mensaje. Creo que la responsabilidad de compartir y de compartir la información del acceso es responsabilidad de todos, no solamente de los agentes culturales. Creo que las personas que hoy día están accediendo a este conversatorio pueden compartir esta información sobre las distintas actividades que están sucediendo hoy con su entorno, con sus amigas, amigos, familia. Si bien nosotros como instituciones tenemos una alta responsabilidad, creo que también necesitamos la colaboración de todas las personas para poder ampliar esta información. Creo que eso me parece súper importante también, que hay una responsabilidad de toda la ciudadanía poder llevar estas informaciones a la mayor cantidad de personas posible. Hoy, bueno, agradecerles nuevamente a todos y todas por estar acá, por participar. Les cuento que, bueno, el programa al teatro está recién empezando, se extiende hasta octubre. Vamos a tener talleres. Mañana parte el próximo taller, 25 de agosto, que se llama Escrituras Biográficas, que lo imparte Ronald Heim, dramaturgo y, bueno, guionista. Así que todavía pueden inscribirse. Para acceder a eso tienen que ir a teatro1000.cl y ahí pueden inscribirse y también saber toda la programación que tiene el teatro. Vamos a tener obras presenciales, obras digitales, conversatorios, así que nada, pues la invitación está hecha. Les agradezco nuevamente por estar acá, a Felipe, a Alejandra, a Manuel, a Carmen y a todas los que han estado hoy día con nosotros. Me gustaría como pasar a panelistas, a todas las personas que han estado escuchando el conversatorio para la foto de rigor, así que están todos invitados a prender sus cámaras, tomar una foto a las personas que participaron hoy día, así que los voy a ir subiendo a panelistas. Súper. Ay, bueno, y contarles también que este conversatorio va a estar subido próximamente a nuestras plataformas también, a YouTube de la Fundación Teatro 1000 y a teatro1000.tv, así que para que lo puedan revivir nuevamente y compartirlo para quienes no pudieron estar. Ahí estamos, a ver si es que se animan a prender sus cámaras los que quieran, las que quieran.
Hola. Manuel, tú vas a tomar la foto, ¿cierto? Porque Sí. yo no sé hacer eso. Ya. Estoy subiendo ahora a la gente a panelista, así que vayan prendiendo sus cámaras. Toma un poco de tiempo porque lo tengo. Tenemos a Uve, a Rocío, Carmen, Mera, Alejandra, ¿qué más? Y aprovechemos de pasar a visitos mientras se suben las personas que estaban en esta conversación. Bueno, tenemos una próxima función digital Eso. el día 23 de septiembre a las 7 de la tarde en teatromil.tv. La función es Molly Bloom, un monólogo protagonizado por la Gaby Hernández. Increíble. Es increíble, bueno, es un monólogo que reflexiona un poco sobre la autonomía, sobre las mujeres, la sexualidad en las personas mayores. Es un monólogo súper interesante y vamos a tener un conversatorio post-función también con la Gaby y están todos y todas invitados a participar de esa función. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber? Pueden ingresar desde ya a teatromil.cl y me dan un segundo, les voy a dar un número de teléfono para que también tengan un mejor acceso si es que les complica la página. Lo estoy buscando. Bueno, si no lo encuentras, nos mandas a los correos. ¿Verdad? Porque todas las personas que están acá fueron porque se inscribieron. Así que Por correo, sí. Eso, vamos a llegar, van a tener invitaciones directas en su correo entonces. Oye, además que se nos va a olvidar al tiro. Oye, y lo otro, decir que todo está en Teatro 1000, en la página web de la Fundación, así que ahí también, porque no solamente tenemos el programa del teatro, también estamos haciendo funciones este fin de semana, la próxima hay funciones con T-Light Lab, así que hay en algunas comunas, por si quieren ir a mirar ese espectáculo, están las últimas funciones, la católica de El Mar en la Muralla. Hay muchas actividades, así que, y también en regiones, así que aprovechen de enterarse a través de nuestra página web. Oye, gracias. Ahí estamos todos para la foto. Ahí vamos varios, así que voy a tomar ¿Pero van a sacar una foto? Deja voy a sacarme tomar la foto ahora. 1, 2. darme. De nuevo. Ahí sonó de verdad. Sonó de verdad. ¿No? Ya, bueno, y así cerramos el conversatorio de hoy día. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias también, Quedamos Carmen, paralizados. que participaron hoy día. Esto, recuerden, es parte del programa Al Teatro. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Felipe. Gracias, Muchas gracias por la Alejandra. invitación. Gracias a todos. Tengan buenas Chao. noches.